Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Sin duda alguna, el libro Apocalipsis es uno de los libros más controversiales de la Biblia. Para nosotros los cristianos es un libro maravilloso, es un libro glorioso, porque nos habla de los eventos futuros, nos prepara para lo que ha de venir. Es un reloj espiritual para nosotros, porque a través de las profecías de Apocalipsis, de Ezequiel, de Isaías y de otros profetas, nosotros podemos ir armando, ¿cierto?, este rompecabezas, ¿cierto?, en torno a qué está pasando en la historia, o cuáles son los sucesos que estamos viviendo. Muchas de las personas, ¿cierto?, o muchos de los sucesos que fueron anunciados cientos de años antes de Cristo han tenido cumplimiento a través de la historia de la iglesia. Y el libro de Apocalipsis tiene una connotación maravillosa. Hay diferentes posiciones, ¿cierto?, en términos de de la interpretación del libro de Apocalipsis, pero muchos concuerdan en que estos mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias, tienen varias connotaciones. Una connotación temporal para aquel tiempo, para lo que era la iglesia de Sardis en aquel tiempo. Amén. Una connotación que fue histórica, de un periodo específico de la historia, y también tiene una connotación presente para nosotros como iglesia. Así es. Por lo tanto, es súper importante analizarlo desde todos los puntos de vista para que nosotros podamos aprender de esta palabra. Dice que toda palabra es inspirada por Dios para redarguir, para enseñarnos, para motivarnos, para enseñarnos de las cosas que pasaron, para que nosotros no vamos a cometer estos errores. Amén. Y la iglesia de Sardis, ¿cierto?, de por sí era una iglesia muy estructurada en aquel tiempo. Dicen los historiadores y los estudiosos que debe haber sido una de las iglesias que plantó Pablo, porque Pablo en sus escritos dice que fue por Asia predicando la palabra por los diferentes lugares, y se piensa que allí él plantó la iglesia en Sardis. Y la iglesia comenzó a funcionar como en todos los lugares, como en Efeso, como en Corinto, como en diferentes lugares, comenzó a funcionar la iglesia. Pero que a través del tiempo esta iglesia se enfrió y comenzó a operar como una mera institución litúrgica, ¿cierto? Tenía la estructura de iglesia, tenía el funcionamiento de la iglesia, se hablaba del Señor y todo lo que digamos, pero no había espiritualidad en la iglesia de Sardis. Por lo tanto, como dice el reclamo que hace Jesucristo mismo al líder de la iglesia de Sardis, le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Toda la comunidad en Sardis sabe que hay una iglesia allí. Toda la comunidad en Sardis sabe que hay una iglesia que opera, que se predica la palabra, pero el Señor no está allí. Y eso es terrible, ¿cierto? Y es un reclamo que le hace el Señor, ¿cierto?, a la iglesia presente, a la iglesia de aquella época, en el tiempo de Juan, ¿cierto? Recordemos que estas profecías fueron dadas por el Señor a Juan, el apóstol, ¿cierto?, en la isla de Patmos, y estas cartas son enviadas a las iglesias. Ahora, cuando hablamos de la segunda connotación, de la connotación histórica, que esta es súper importante para nosotros, muchos estudiosos sitúan la iglesia de Sardis entre los años 1500 y 1750 después de Cristo, hace unos siglos atrás solamente. Y recordemos cuál era la situación que se estaba dando en aquel tiempo. Estaban viviendo el tiempo de las indulgencias. La iglesia imperante, la iglesia gobernante en aquel tiempo era la iglesia católica. Recordemos que a partir del siglo V, ¿cierto?, después de Cristo, el emperador romano Constantino hace oficial la religión cristiana, y desde allí comienza a operar una iglesia que después se llamó la Iglesia Católica, y que es la iglesia, por ejemplo, que instituyó los papas, que instituyó un montón de liturgias, instituyó un montón de ritos a estatuas, a ídolos, ¿cierto? Y lamentablemente desvió el corazón del hombre hacia un lugar que no correspondía.
Una de las cosas que pasaba en el tiempo, en el 1500, ¿cierto? Era que el Papa era llamado el sumo pontífice. El Papa era llamado el hombre que tenía las llaves del cielo. Recordemos que Jesucristo le dice, a ti se te entregarán las llaves, ¿cierto? Le dice a Pedro. Y los católicos tomaron esta parte de la escritura para engañar a la gente y decían que el único que podía abrir o cerrar el cielo, ¿adivinen quién era? El Papa, el sumo pontífice. Y crearon un sistema de indulgencias que se llamaba. Que para que tú no fueras al purgatorio y no sufrieras, tú pagabas por tus pecados. Tú ibas donde los sacerdotes y les decías, ¿sabe? Yo no quiero ir al infierno. Ya, pague 200.000 y usted no va a ir al infierno. Y pagaba. Así de sencillo. Y se transformó en un negocio. Por lo tanto, imagínese usted el corazón de Dios. ¿Cómo sabía Dios lo que iba a pasar? ¿Cómo sabía Dios lo que iba a vivir la iglesia? Era una iglesia litúrgica, era la iglesia que representaba a Dios sobre la tierra, era la iglesia que tenía que manifestar el amor de Dios sobre la tierra, pero estaba comerciando con Dios. Estaba haciendo un negocio, era un abuso de autoridad, no había existencia, no había conocimiento de la Biblia entre la gente. La palabra de Dios se había escondido a las personas para engañarlas, para manipularlas. Era un periodo súper complejo de la historia. Pero en este tiempo se levanta un joven que se llamaba Martín Lutero. ¿Qué edad tienes tú, Vladi? 30. 26. ¿26? A los 26 años Martín Lutero, ¿cierto? Él fue ordenado sacerdote. No, 23. A los 26 ya tenía un doctorado en sacerdote. Tenía un doctorado a tu edad. Martín Lutero. Dice la palabra que hemos leído hoy día, ¿cierto? Dice... Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Cuando hablamos de la iglesia del Señor en ese tiempo histórico, en el del 1500 al 1700, ¿cierto? Estaba sucediendo todo esto malo en la iglesia católica. ¿Y qué es lo que sucedió con este joven sacerdote llamado Martín Lutero? Este joven sacerdote empezó a estudiar la palabra. ¿Se acuerdan de lo que predicamos la semana pasada? De lo importante de leer la Biblia, de lo importante de instruirse en la palabra. Amén. Porque esa palabra comienza a ser vida en nuestro corazón, una explosión. Amén. Y dice que Martín Lutero, en su afán por empezar a crecer eclesiásticamente, por empezar a crecer en el mundo donde él estaba como sacerdote, dice que empezó a estudiar, se metió y logró un doctorado en la palabra. Pero después empezó a indagar más las escrituras porque quería crecer como sacerdote, quería llegar a un puesto alto. Pero esto tuvo el efecto contrario. Porque entre más se sumergía en la palabra, más dudas le causaba en su corazón lo que estaba viviendo. Más dudas le causaba en su corazón lo que estaba haciendo la Iglesia Católica. Él no encontraba en la Escritura los ritos y las modalidades que tenía la Iglesia Católica para llevar a la salvación a la gente. Entre más estudiaba, él entendía que algo diferente era lo que Dios estaba pidiendo para ellos. Su corazón se empezó a llenar, empezó a explotar con esta palabra que Dios nos da cada día. Y no lo pudo frenar. Comenzó a enojarse con el sistema, empezó a predicar en contra de las indulgencias, empezó a predicar en contra de lo que no estaba correcto abiertamente. Y un día dice que fue tanto el enojo que tomó y escribió 95 tesis y las clavó en una capilla en Wittenberg, donde él explicaba claramente los postulados de la palabra de Dios. Postulaba que la iglesia no estaba bien, que se estaban haciendo las cosas mal, que había que volver al Señor, que tenían que tener un cambio. Y comenzó el revuelo. Dice que en un par de semanas se habían repartido en toda Alemania escritos o copias de esta tesis. Algo comenzó a suceder en ese tiempo. De una tesis clavada en una puerta se comenzó a difundir. En unos meses en toda Europa se conocía esto. Fue una explosión de reforma, una explosión de querer cambiar algo que estaba mal, de querer cambiar algo que no estaba bien, de querer cambiar una iglesia que tenía nombre de que estaba viva pero estaba muerta. Dice la historia que fue perseguido por la Iglesia Católica. Amén. Que fue excomulgado por la Iglesia Católica, porque empezó a predicar, empezó a escribir libros, empezó a traducir la Biblia al alemán, porque no existían Biblias traducidas. Existía solamente la Biblia en latín. Por lo tanto, la gente comenzó a tener acceso a la palabra.
La gente comenzó a conocer a Dios. Empezó un avivamiento espiritual porque la gente comenzó a tener acceso a lo que produce vida. Amén. Teníamos una iglesia muerta en Sardis. ¿Por qué? Porque no tenían la palabra de Dios, porque no había vida en ellos. Amén. La que da vida, y lo decíamos en la palabra de la semana pasada, es la palabra del Señor, la que trae vida eterna a nuestro corazón. Amén. Y dice la historia que a través de este hombre comenzó una reforma. Muchos se comenzaron a levantar. Se levantó Calvino y muchos otros para decir que esto era verdad, que tenían que cambiar, y empezaron a ir en contra del sistema, empezaron a ir en contra de la Iglesia Católica, que era la religión imperante en ese tiempo. Amén. Y déjeme decirle que lo lograron. No tenían mucha fuerza, pero lo lograron. Porque con el tiempo se logró hacer el propósito de Dios. Estas pocas personas que dice la Escritura, que eran dignas de Él, lograron establecer algo poderoso en la tierra. Una reforma que lo alcanzó a usted. Una reforma que me alcanzó a mí. Una reforma que hizo posible que yo pudiera conocer una Biblia traducida al español. Que yo pudiera conocer la palabra de Dios tal y como es. Y que no fuera manipulado por los hombres. Que nadie me cuente lo que yo tengo que hacer, sino que Dios mismo es el que me guía a través de la palabra a hacer la voluntad de Él. Pero es importante entender lo que dice la palabra hoy día a la iglesia de Sardis. Él le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, se afirman las otras cosas que están para morir. Cuando Lutero recibió el llamado del Señor, era como un fuego que quemaba su corazón, que lo impulsaba a hacer algo. ¿Cómo se reconoce que usted está vivo y está muerto? ¿Cómo reconocemos, cómo diferenciamos de alguien que está vivo o de alguien que está muerto? Porque el que está vivo realmente va a hacer algo. El que está muerto no hace nada. El que está muerto se queda en la banca. El que está muerto se queda en la casa. El que está muerto no toma importancia. El que está muerto no considera a Dios. Pero el que está vivo lo mira. El que está vivo ora. El que está vivo ayuna. El que está vivo lo busca. El que está vivo predica. El que está vivo está preocupado de la voluntad de Él. Porque está vivo. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos vivos o estamos muertos? A veces pensamos que somos tan poca cosa. A veces pensamos que no tenemos fuerza. A veces pensamos que no tenemos influencia. A veces pensamos que no tenemos la capacidad. Pero déjeme decirle que por un hombre estalló la reforma. Por Martín Lutero. Si este hombre no se hubiese atrevido, si este hombre no se hubiese sumergido en la palabra y no hubiese sido impactado por esta palabra, ¿qué hubiese pasado? Entonces la historia hubiese seguido. Pero ¿qué pasó? Y lo hemos comentado muchas veces acá nosotros. Cuando tú te sumerges en la palabra, cuando tú comienzas a entender la palabra y la palabra se clava en tu corazón, es una explosión que comienza a suceder. Es algo que comienza a pasar en tu vida que tú no lo entiendes, que tú no te lo explicas, que te impulsa a hacer algo, que no te deja quieto, no te deja estar tranquilo, sino que te motiva a luchar, a luchar, a luchar para que el reino de Dios avance. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Pero hoy día llegamos al tiempo presente. Si nosotros le diéramos una connotación de tiempo presente a esta palabra, ¿qué es lo que diría Dios de nosotros? ¿Qué es lo que diría Dios de la iglesia cristiana en Chile? ¿Qué es lo que diría Dios de la iglesia Antioquía del Ministerio Internacional Familia de Reino? Diría, ¿es una iglesia que está viva? ¿O es una iglesia que está muerta? Usted que es líder de una iglesia me está viendo. ¿Qué es lo que dice Dios de su iglesia? ¿Es una iglesia que está viva o es una iglesia que está muerta? Habita en nuestro corazón este fuego que había en Lutero, que me impulsa a hacer cosas, que me levanta en la mañana y me dice: ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedo conquistar yo para Dios? ¿Qué puedo avanzar? ¿Cómo puedo hacer lo mejor para Dios? Está ese sentimiento en mi corazón. Eso es lo que mueve a los hijos de Dios. El Espíritu Santo nos moviliza, nos empuja hacia la bendición. Pero si usted es indiferente, si usted no siente nada, si usted está tranquilo ahí,
Se siente feliz con sus riquezas, se siente feliz con su bendición, sin hacer nada. Algo malo está pasando en su corazón. No basta con tener el nombre de que estamos vivos. Debemos de estar vivos. Amén. Debemos estar vivos. Y si no está vivo usted, dígale al Señor que quiere estar vivo. Así es. Miren lo que dice la palabra hoy día. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Cuánto hemos predicado en este lugar? Hemos predicado la sana doctrina. Hemos hablado una palabra sana. Una palabra que viene directo del corazón de Dios. Dice, acuérdate de lo que has oído. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Y aquí viene lo importante. Y arrepiéntete. Amén. Si tenemos nombre de que estamos vivos y no lo estamos, debemos arrepentirnos. Y decirle, Señor, yo no quiero estar muerto. La gracia del Señor siempre nos alcanza. Dice que si nos arrepentimos, Él nos vestirá con vestiduras blancas. Muchos dicen, no, es que la salvación no se pierde. ¿Y por qué el Señor acá dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida? ¿Basta con confesarlo y después sentarme en mi casa y no hacer nada? ¿O realmente el Señor quiere algo de nosotros? Quiere que seamos una iglesia viva, una iglesia que se moviliza, una iglesia que hace obras de arrepentimiento, una iglesia que tiene obras de caridad, una iglesia que se moviliza, es una iglesia que le demuestra al Señor que está viva, no una iglesia que está muerta. Dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuántos de nosotros, mira, y aquí viene algo importante, nos avergonzamos del reino de Dios? Nos avergonzamos de ser cristianos. Dice que el que se avergüenza de Jesús aquí en la tierra, Él se avergonzará de nosotros en los cielos. Y hoy día dice que el que se viste de vestidura blanca, lo contrario, Él lo va a confesar. Amén. Delante del Padre y sus ángeles. Si usted es alguien que está vivo, si usted es alguien que lucha, mire, yo no le estoy diciendo que tiene que ser perfecto. Estar vivo no tiene paralelismo con perfección, porque no podemos ser perfectos. Porque somos personas que fallamos, somos personas que de repente hacemos las cosas mal. Y ahí tenemos que arrepentirnos. Pero Dios tiene que ver en nuestro corazón la intención de hacer las cosas, la intención de agradarlo, la intención de buscarlo a Él con todo corazón. Ahí demostramos que estamos vivos. Entonces cuando lleguemos al cielo, Jesús va a decir, mira, el pastor Francisco era medio chueco, no era muy bueno. Pero ¿sabes, Señor? Le ponía bueno. La pastora Francis le ponía bueno cuando andaba en la calle. La hermana Anita se esforzaba. No eran perfectos, pero se esforzaban. No me haga llorar. Y usted y yo, Dios sabe que no somos perfectos. Así es, Señor Jesús. Pero tiene que haber una intencionalidad en nuestro corazón. Amén. Dios está trayendo un avivamiento a través de la palabra. Nos guardó todos estos meses en la casa para escuchar palabra, para que esta palabra pudiese comenzar a explotar en nuestro corazón y producir vida. Para eso nos guardó el Señor acá. Amén. Por eso estamos aquí encerrados entre cuatro paredes y ahora el Señor nos va a abrir puertas y vamos a ver el resultado de este experimento que hizo el Señor. Así es, Señor. Pero usted y yo debemos saber, y sabemos a ciencia cierta, si estamos vivos o muertos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Estamos vivos o estamos muertos? A lo mejor tenemos linda pinta, una buena chaqueta negra, una camisita blanca ahí, peinado con gel. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? ¿Cómo está el suyo? Nos compramos buena ropa con el 10%. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Esa es la pregunta. Si estamos mal, es tiempo de arrepentirnos.
Así es, Señor. Si estamos bien, debemos alegrarnos. Porque miren lo que dice la palabra. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Porque cuando tú te esfuerzas, cuando tú eres fiel, cuando tú eres capaz de mantenerte en la brecha por Dios, Dios camina contigo. Amén. Dios camina contigo. Así es, Señor. No andas solo. Si tú sabes que te has esforzado, Jesús está a tu lado. Jesús camina contigo. Y Él te ama. Amén. Vamos a dejar hasta aquí la palabra. Mucho. Ya no se nos hace tarde. Pastora, pasa para acá. Sin llorar. Tenemos que buscar al Señor. El Señor está hablando a nuestro corazón. Y quiere que usted y yo podamos vivir nuevamente. Así es, Señor. Y para eso debemos arrepentirnos. Amén. Debemos decirle, Señor, yo te he fallado tantas veces. Pero a partir de este día yo hago un compromiso contigo, Señor. Un compromiso de avanzar, un compromiso de creer, de vivir. No quiero estar muerto. Yo quiero vivir. Amén. Pastora, oramos. Papito amado, te damos gracias, Padre. Así es, Porque Señor. usted siempre nos daba oportunidad de volvernos a usted, Señor. Así es, Señor. Dios mío, danos la humildad, Dios mío, para reconocer cuando usted nos llama, Señor, y aceptarlo, Padre. Así es, Señor. Dios mío, la vida es tan frágil, Señor. La podemos perder en un segundo, Dios mío. Te pedimos por todos aquellos que se han apartado de ti, Señor. Aquellos que han dejado de creer, aquellos que han perdido la fe, que han perdido la esperanza, Señor. Dios mío, toca sus corazones en esta mañana. Convéncelos, Señor, de pecado, juicio y justicia, Señor. Envuélvelos con tu amor, Señor, para que sea como dice tu palabra, que se puedan arrepentir y volver a tus caminos, Señor. Amén. Y recibir de esta promesa tan grande que es la salvación, la vida eterna, Dios Amén. mío. Amén. Te pedimos por cada uno de nosotros para que no nos creamos firmes, Señor, sino que constantemente Sí, Señor. estemos buscando de ti, Señor. Que seamos humildes, que seamos obedientes, Amén, que sí, perseveremos en la obra, Señor. Que no nos olvidemos que tenemos responsabilidades, Señor. Que ser tu reflejo en la tierra para que otros crean, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos en este caminar, Señor. Para terminar la buena carrera, Señor. Para llegar al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre santo de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén.